solo trata de menoscabar, sustraer y no se da cuenta de la tremenda riqueza que podría generar si nos ponemos firmes. Ejemplo, ¿no? En Bolivia, ¿qué pasa? En Bolivia el gobierno te dice, ya, ¿tú quieres explotar mi mina? Así son las condiciones. ¿No te gusta? Muchas gracias, chao. Me pagas el 80, 70%. Si no te gusta, adiós. Uno dice, oye, pero se van a ir, ¿cómo vas a tratar más? Claro. ¿Por qué no se han ido de Bolivia? No se han ido. Y acá, ¿por qué le permiten que hagan lo que se les dé la gana? Acá, ¿por qué tenemos una constitución entreguista que te dice, si está debajo del sueldo es mío, ¿ah? Claro. Y ya si tú lo sacas es tuyo, no importa, saquen lo que saques. Entonces, ahí que tiene que variar, nuevamente, el Perú es un delincuente sentado en un banco de oro. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque al decir generalizar Perú estamos incluyendo... No, pero hablamos evidentemente del tema político, las personas que administran esto. Sí. Claro, definitivamente los que administran, porque a la hora de la hora nosotros pasamos a ser los peones en este juego de ajedrez, ¿no? Claro. Lo que no definimos, pero sí acatamos. Adelante. Estamos peleando por el pasaje teniendo tantas minas que están ahí regalándose. Que podría contribuir a mejorar carreteras, a mejorar servicio y todo, pero no se hace. Vamos a la llamada telefónica. Buenos días, Radio Líder, Líder Noticias. Buenos días, mis estimados amigos. Buenos días. Bien, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hemos sacado de toda esta experiencia económica desde que somos república? Ok, la minería. La capital de la minería, que es acá en el centro, Cerro de Pasco. Cerro de Pasco. Sí. ¿Qué cosa es? No es una ciudad totalmente contaminada, sucia. El petróleo, Talara, que es por decirle, mis estimados amigos, una cosa ridícula para la tremenda cantidad de riqueza que ha dado. Para ponerles un ejemplo nomás de lo que es progreso y de lo que es crear riqueza. Houston, que se considera la capital del petróleo en Estados Unidos, es una ciudad llena de rascacielos, de edificios. Dentro de esos rascacielos hay pozos de petróleo, o sea, produciendo. Hay equipos de perforar, están dentro del edificio, o sea, hay un equipo de perforar y todo dentro de un edificio muy elegante, muy fino, todo. Y fíjense ustedes, si una gota de petróleo se derrama ahí, no se derrama nada. Eso es progreso, eso es llevar riqueza. En Talara, ¿alguien ve algún edificio? Algo importante, por ejemplo, una cosa, rascacielos, edificios. Toda la riqueza, Piura, que es lo más cerca, la capital, digamos, de lo que era antes el departamento. Son pues poblaciones casi donde no se ve pues la riqueza, la tremenda riqueza que el Perú ha generado, ojo, desde que somos república, si nosotros metemos números, por decir, a lo que es la riqueza del guano, el salitre, el caucho, la pesca, el oro, el cobre hoy en día, ¿no? ¿Dónde está toda esa riqueza? Claro. Fundamentalmente Lima, porque en Lima es donde encontramos los rascacielos, las vías, y todavía mal empleada, ¿no? Después el resto del país no se ve, pues, ¿dónde está, digamos, ahorita Arequipa, con lo que es Cerro Verde, pues, debería ser una cosa muchísimo mejor. Cualquier mina en Estados Unidos y el poblado que esté cerca a la mina de Estados Unidos, oiga, es una ciudad pues envidiable. Claro. En Europa ni hablar. Si vamos a Australia, por ejemplo, las minas y los poblados que están cercanos a las minas, pues son cosas muy desarrolladas, satélites, en fin, ahí se ve el desarrollo, ahí es donde se ve la riqueza. Pero ¿qué sucede con nuestra riqueza? No se queda en el país, se va. Y más bien lo que regresa, por ejemplo, el cobre, se va y el producto de ese dinero es para los rascacielos, para los yates, los superaviones de Estados Unidos, de Europa, pero no del país. Y de ese cobre, encima todavía de que se llevan y no nos dejan nada, regresa como alambre de cobre, por ejemplo. Así es. Y todavía tenemos que sacar más de nuestro bolsillo para poder consumir ese alambre. Doble extracción, como quien dice, porque se llevan la madre del cordero, como podríamos llamarle, y encima, con lo que regresan ya todo bien adornadito, bien hechicito, también nos vuelven a meter la mano al bolsillo.
estimados amigos, y esa es la pregunta, ¿dónde está la riqueza que ha generado el Perú? Claro. Esa riqueza está en Estados Unidos, está fundamentalmente en Europa. En Panamá. Claro que Y sí. En Panamá, me lo dice, pero poco que tiene en el país, Panamá, en Lima. en las Muchas offshore. gracias, las amigos, offshore. como siempre. Ahí está. Muy bien, interesante comentario, por supuesto que sí, es muy cierto, ¿no? Somos vendedores de materia prima. ¿Te acuerdas que estuvo el presidente de la Cámara de Comercio acá hace algunos días y le preguntamos, ¿no? ¿Y usted cree que siendo un país que solo se dedica a la venta de materia prima, un país bananero, vamos a poder progresar? Porque siempre estamos supeditados al precio del mercado internacional, ¿no? Si un día desciende el precio del cobre en China, ¿cuánto nos beneficia? Ahora, la tecnología está haciendo que el cobre sea sustituido por otros elementos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir toda la vida del cobre cuando podríamos industrializar lo que dice, por ejemplo, acá el amable oyente, que podríamos crear los filamentos de cobre y venderlos ya procesados, industrializar? Y segundo, diversificar nuestro mercado. No podemos seguir creyendo que el Perú va a ser grande vendiendo solo materia prima. Ejemplo claro, ¿no? Chile, y siempre hago la comparación, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero Chile es un desierto y nos inunda con Aconcagua. Nosotros tenemos agua, tenemos tierra fértil y no le vendemos nada. De Chile sale una manzana, no vuelve a ingresar. Pero acá nosotros, ¿por qué no industrializar? ¿Por qué no vender en vez de la Aconcagua? ¿Por qué no vender los productos que tenemos acá? Yo vi una industria incipiente que hacía ese tipo de Aconcagua, pero con papaya arequipeña. Estaba delicioso. Pero ¿por qué no se promueve? ¿Por qué no se estimula? ¿Por qué no se vende? Roberto, por algo, sencillamente aquí somos campeones de la corrupción. Pero no hay más. Bueno, tiene que ver. Ahora, hablando de hablando de la corrupción, esta es la época de la independencia. Desde ahí es ¿Independencia en qué sentido? Claro, porque tenían que estar supeditados con el financiamiento de grupos de poderes económicos. Eso no es independencia, será independencia americana del colegio acá al costado, porque de independencia no tenemos nada, ¿no? Estamos supeditados desde los bancos, desde el gobierno, o sea, acá quiere hacer un negocio, te cae la ciudad. La corrupción que ha ido creciendo. Genaro, yo les pregunto, lo que decía Roberto es cierto. Chile, su economía de Chile, ¿en base a qué se sostiene? ¿Acaso no es al cobre? Porque Chile es el primer productor de cobre a nivel mundial. ¿Y quién le sigue? ¿No es acaso Perú? Cerro Verde. Perú la segunda mina del mundo. La pregunta, como yo siempre les he dicho, ¿somos dueños los peruanos de nuestro país, de las riquezas? Somos un país envidiable, tenemos costas, sierras, selva, tenemos todos los productos que podía haber. ¿Sabes cuál es la diferencia de productos? ¿Sabes cuál es la diferencia, Roy? Que si en Chile, en una ciudad, en un poblado, explotan un mineral, tú vas de acá al cabo de unos años a ese pueblo y encuentras un desarrollo extraordinario. Claro, hay educación, hay infraestructura, mejora. Pero acá tú vas a Moquegua, a pesar de que ha habido buen cobre, vas al equipo todo, y hay lugares todavía que no tienen acceso a la educación, no tienen agua. Entonces, pregunta es, ¿cómo se redistribuyen las riquezas si tenemos cantidad de minerales, materia prima, pero no llega el billete, pues Roberto, se queda en Lima? ¿Quién hace la explotación del cobre? Claro, vamos a conversar eso, Roy, esto es muy interesante. Antes de la pausa, una llamada telefónica de una amable oyente. Buenos días, Radio Líder. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ya, joven, una recomendación para ustedes que son tan sintetizados en Arequipa, y ese comentario que están haciendo es interesante. Estoy reunida con alumnos y uno de sus locutores acaba de señalar algo que es metafórico para mí como profesional, pero para los alumnos es algo que les ha impactado. ¿Cómo se puede decir, señor, que el Perú es un ladrón, que el Perú es un ratero? Por favor. A ver, citamos a González Prada, que decía el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Que se lo está escuchando, claro, ¿correcto? Muy bien. Gracias. No, gracias a usted por la corrección. Bien, siempre es bueno que nuestro cable a tierra sea la población. No es nuestra intención, disculpen amigos, desmerecer nada, pero hay que ser conscientes de la realidad. Se decía que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, y con esto no éramos ofensivos, o no se era ofensivo. Lo que trataban de decir con el mendigo en el banco de oro es que tenemos amplias riquezas, pero no nos damos cuenta de lo que tenemos y por eso abusan de nosotros. Ahora la situación ha cambiado, y disculpe que le contraste, digna dama, pero ahora la situación es distinta, porque con tantos casos de corrupción, al que tenemos sentado en un banco de oro no es un mendigo, sino lastimosamente un delincuente que sabe bien cómo hacer las cosas. ¿Esto qué? ¿Esto nos va a desmerecer? ¿Esto nos va a ofender? Yo sé que va a herir susceptibilidades,
y respetamos esto, respetamos a los alumnos, pero esto nos debe generar conciencia. ¿Para qué, mis estimados amigos? Para que podamos de alguna manera reclamar, para que cambiemos, para que desde las aulas del colegio se debata esto. Y por ejemplo, yo le preguntaría a amable profesora o la persona que esté en este colegio, ¿qué se está tocando de actualidad en los colegios? ¿Qué se está tocando en los casos Odebrecht? ¿Qué se está tocando en las empresas offshore para que los pobladores, para que los estudiantes conozcan cómo se lleva la maquinaria y la comunicación? ¿Cuántos millones se han perdido en corrupción en Arequipa? Entonces, a veces miramos el tema de forma, pero no de fondo. El tema de fondo acá es que hay una corrupción terrible en el país que está saliendo, como las alcantarillas, salen estos roedores, y tenemos que cambiar esto. ¿Pero en base a qué? En base a educación. Y disculpen, los profesores, Roberto, tienen un rol preponderante. No pueden hablar de este tema porque no está considerado en el programa. Y si salen del programa... Pero, mira, yo te pregunto algo ya. Sales del programa, sales de la currícula, pero no hay un espacio de diálogo con los estudiantes. No fomentas el debate. Debe fomentarse el debate. Yo llevo una maestría y en el tema de la maestría, bueno, hay más de diferencia entre maestría, educación superior y educación colegios, pero ¿sabes qué se fomenta? Ya la teoría de que el profesor no tiene toda la razón, porque es absurdo que el profesor trate de enseñarle todo al estudiante. ¿En qué sentido? El estudiante debe formar su propio constructo, debe analizar, tener sus ideas, porque si no, el profesor está aprovechando de eso y le está metiendo en la cabeza lo que el profesor muchas veces cree. En todo caso, acá hay una serie de pero simplemente hay que también reconocer son niveles de educación. Pero respetamos todas las profesiones, dicho sea de paso. Y si a la dama le ofendió ese tema, no hay problema, nos regulamos, porque es parte de, al fin y al cabo, nosotros nos debemos al público. Aclarando para los niños. Vamos a la pausa comercial y retornamos con más aquí en Radio Liga Noticias. En tu casa, en el trabajo.